Cuando nosotros hablamos de filosofía moderna, el filósofo principal o el filósofo que da origen a este paradigma medieval, ¿cuál es? Descartes, con su gran frase, pienso, luego existo. Fíjense este pequeño texto que les pongo aquí en el PowerPoint que dice, para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando yo le planteaba la duda metódica de Descartes? Él decía, dudo de todo, pero de lo que no puedo dudar es de mi duda, que hace un trabalengua yo. ¿Por qué no puedo dudar de mi duda? Porque ¿de dónde viene esa duda? De la mente, de la razón. De lo que no puedo dudar es de lo que sale de mi razón. Por eso viene la frase, pienso, luego existo. Entonces la persona en este contexto moderno se identifica con una sustancia pensante. Si tenemos que definir qué es la persona para este contexto moderno, es una sustancia pensante. Si vamos al paradigma medieval, ¿qué era la persona? Una sustancia, podemos decir, creada por Dios. En este contexto, Dios sale de escena y entra la razón y somos sustancia pensante. Junto con, vamos a volver para atrás, junto con lo que decía Descartes, aparecen algunos principios que a nosotros nos involucran en primera persona en el ámbito educativo, que vienen de la mano de la Reforma Protestante. Hay toda una situación de cisma en la Iglesia Católica, donde un grupo de monjes encabezados por Lutero se separan, ¿no? Se plantean, le dicen los protestantes. ¿Por qué? Porque son los que protestan de la Iglesia Católica, se van, ¿no? Y empiezan a pensar un sistema religioso y educativo en paralelo a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cuáles son los ejes fundamentales que plantea la Reforma Protestante, o sea, la Reforma de Lutero, teniendo en cuenta el ámbito educativo? Lo primero, fíjense que todo esto va en confrontación con el periodo medieval, ¿no? Que la instrucción, se planteaba la educación como instrucción, fuera universal. ¿Por qué? Porque en el paradigma medieval, ¿quiénes son los que iban a participar en los conventos o en el ámbito religioso de la educación? Los nobles. Entonces lo que propone la Reforma Protestante es que esta instrucción sea universal, sea para todos. Por eso aparecen las primeras escuelas populares. Fíjense qué interesante y astuto Lutero, que al separarse de la Iglesia Católica dice, bueno, a ver, la Iglesia Católica está más que todo en la clase media alta, en ese contexto medieval. ¿Quiénes son los que están siendo desatendidos educativamente? Las clases bajas, los populares. Entonces plantea escuelas barriales, populares. Y otro aspecto importantísimo de la Reforma Protestante es la educación nacionalista, ¿no? Si hay alguno de inglés, va a ver que la Reforma Protestante o la religión luterana y calvinista después, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, son lugares en donde son mayoría, ¿no? Son mayoría. Llegaron un grupito de protestantes, de luteranos, de calvinistas, y eso se desparramó por todos lados, y la religión católica en esos lugares no tiene mayoría. Fíjense, Estados Unidos, la mayoría no es católica, es protestante. Estamos hablando de esta reforma protestante, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era una educación nacionalista la que proponía Lutero. O sea, ¿qué significaba? Que el que iba a estudiar a una escuela luterana, lo primero que le enseñaban era a golpearse el pecho y decir, yo soy de esta nación, pertenezco a esta nación y Dios me pide que me comprometa con esta nación. ¿Qué se propone estos reformados, ¿no?, luteranos? Que la educación esté en manos de laicas, no de religiosos, porque hasta este momento la educación, que es una de las cosas que duda Descartes, ¿no? Dice, dudo que los únicos que estén capacitados para impartir educación sean los monjes, los religiosos, las religiosas. A ver,
no se podía quedar atrás, no se podía quedar atrás la contrarreforma, la Iglesia Católica. A ver, es como, esto es como un truco, retruco, ¿no? Quiero vale cuatro esto, ¿no? Entonces la Iglesia Católica plantea un quiero retruco, ¿no? Decir, bueno, vamos a ponernos en este plan de batallar con los reformados para ver si podemos competir a nivel educativo. ¿Y quiénes son los que aparecen en este contexto? Los jesuitas, ¿no? Los jesuitas siempre fueron los más racionales, siempre. Lo son hasta el día de hoy. Un cura diocesano, para ser cura, tiene que estudiar 7 años. Un cura o monje jesuita, para llegar a ser ordenado, tiene que estudiar 14 años, ¿no? O sea, la diferencia es significativa. Y es más, se pide en el contexto educativo jesuita que el que ingrese a un orden preferentemente tenga un título. O sea que si alguien entra y está a la mitad de una carrera, la congregación lo ayuda para que termine su carrera y después entre. Por eso si ustedes ven la mayoría de los jesuitas, miren el Papa Francisco, la mayoría de los jesuitas ya tienen un título previo, se han recibido de algo y después entran en la orden y estudian 14 años más, ¿no? Eso para, digamos, estar en el ámbito educativo te da un plus enorme porque significa que tenés un vasto conocimiento. Y entonces los jesuitas proponen un método que se llama el Ratio Studiorum. Este método va a ser fantástico para esta época, que no había nada. Acuérdense que en este momento no hay sistema educativo. Entonces, este método es el único que plantea un sistema educativo. Hasta el punto que las universidades, vieron que las universidades o sea, en Latinoamérica, las universidades más antiguas, fueron fundadas por ¿quiénes? Por los jesuitas. ¿Y con qué método se fundaron las universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Córdoba? ¿Con qué método se fundó? Con el Ratio Studiorum. O sea que estamos hablando de un método que implementaron los jesuitas, que no solo era para confrontar con los protestantes, sino que le va a dar origen a todo un movimiento universitario que se sostiene hasta el día de hoy. ¿En qué consistía este movimiento del Ratio Studiorum? Fíjense, primeros 5 años, o sea, primero había que hacer 5 años de gramática, humanitas y retórica. En esos primeros 5 años vos aprendías a escribir correctamente, porque la gramática te enseña la estructura del lenguaje, te enseña las artes humanas, o sea, aprendías artes religiosas, artes, podríamos decir, artísticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, y aprendías a hablar en público, la retórica que va de la mano de la oratoria, que era algo que tenían muy identificado los jesuitas. Después de esos 5 años, hacían 3 años de lógica, física, matemática y ética. Fíjense, nos íbamos a la parte más dura. 3 años intensivos donde vos aprendías cuestiones físicas, matemáticas, de pensamiento lógico. Pero junto con esto duro, fíjense, aparece la ética. ¿Por qué la ética en medio de todo esto duro? Porque la ética es lo que le daba el marco a la lógica, a la física y la matemática para decir, a ver, yo tengo que hacer ciencia desde la física, desde la matemática, pero siempre tengo que tener un criterio ético por el cual yo defino por qué estoy haciendo esto. Fíjense que si nosotros hoy tuviéramos esta concepción como la plantea el método Ratio Studiorum, no haríamos un invento que después nos pueda perjudicar. Encontramos un nuevo agroquímico para el campo, funciona, vendemos mucho. Después nos dimos cuenta que hace mal a la salud. Sonamos. ¿Por qué los estudios no se hicieron previamente? Porque no hay tiempo, la economía hace que vos tengas que hacer producto para que sea rentable hoy, no mañana. Pero lo que pasa en el contexto actual es que esto que plantean los jesuitas está desarticulado. La lógica, la física, la matemática, podríamos decir las ciencias, están desarticuladas de la ética. Entonces yo hago algo netamente por el descubrimiento o por lo económico que me reditúa ese descubrimiento, pero no mido las consecuencias éticas de lo que estoy construyendo, creando, investigando.
¿no? En ese contexto, fíjense, lo que estamos hablando en aquel entonces, los jesuitas, ¿no? No estamos hablando de hoy. Y por último, se plantea la teología casuística. Si ustedes tienen algún abuelo, ¿no? Y que esté pisando así los 70, 80 años, no, capaz que no, 70, 80 años, seguramente estuvieron la catequesis desde las 160, creo que eran 160 o 70 preguntas. Y entonces en esas preguntas venía, por ejemplo, ¿qué es la Santísima Trinidad? Algo que hoy tendríamos que tener una clase completa y no nos alcanzaría para poder explicar brevemente qué podemos entender de la Trinidad. Ellos lo estudian simplemente. Vos le preguntas y ellos te responderían. 3 personas distintas, una esencia verdadera. Listo, se terminó. Entonces venía alguien y le preguntaba a una persona que había hecho la catequesis qué era la Trinidad. 3 personas distintas, una esencia verdadera. Listo, se acabó. Muchas corrientes evangélicas hoy siguen la misma lógica. Si ustedes vieron con los textos bíblicos, ya hay textos bíblicos preparados para cada situación. Eso es la casuística. A ver, si vos estás mal, lee tal texto, reflexiona tal cosa y te vas a sentir mejor, ¿no? Ya hay como recetas preparadas para esto. Bueno, fíjense que todo esto hacía un sistema educativo precario en ese momento, pero muy potente y se fue potenciando cada vez más con el tiempo. Y algo que yo les quiero dejar que está en círculo acá, que me parece fantástico que lo podamos implementar hoy, que ellos lo tienen hasta el día de hoy en sus escuelas, es se estimula a los jefes de clase, ¿no? Se estimula a los jefes de clase. Nosotros decimos, a ver, ¿qué hacemos por ahí con... es como que nos cuesta pensar en esto de decir, bueno, premio a alguien para que sea mi ayudante, el tema del conductismo, el premio castigo. Se nos vienen un montón de cosas que hacen que nosotros por ahí esto lo tengamos medio como por fuera. Pero ellos planteaban, si ustedes tienen un estudiante que va mucho más avanzado que otros, ¿sí? Y que por ahí se aburre en la clase de ustedes, lo mejor que ustedes pueden hacer es que sea jefe de clase, que les ayude a ustedes, no solamente porque va a ayudar a sus compañeritos, sino porque le permitís que aprenda más. Porque en una cuestión de equidad, vieron que la diferencia entre equidad y justicia, igualdad, ¿no? Perdón, entre equidad e igualdad, es que la igualdad le das a todo lo mismo. Y la equidad es le das a cada uno lo que necesita. Entonces, en este contexto lo que se entendía era el criterio de justicia desde la equidad. Si vos tenés una persona más estimulada, que tiene una voracidad para el aprendizaje impresionante, no lo podés poner que aprenda lo mismo que alguien que está menos estimulado. No porque esté mal el alumno que esté menos estimulado, no, a ese alumno lo tenés que estimular, tenés que acompañar. Pero es una injusticia que al otro chico no le enseñes nada y le decís, espera a que todos tus compañeritos lleguen a lo que vos sabés. Ellos decían, es una cuestión de injusticia. Entonces, ¿qué es lo que se pensaba en este momento? Fíjense, algo que hoy en día se utiliza muchísimo. La planificación diversificada. Hoy se habla muchísimo de la planificación diversificada. Los jesuitas ya lo tenían. En esa planificación diversificada, teniendo en cuenta los logros y los desafíos de cada uno, nosotros en la lógica usamos al revés. Por acompañar al que viene más despacio, hacemos que todo se detenga para acompañar al que viene más despacio. Y la lógica jesuita es al revés. Es acompañar al que viene más despacio, que vayan 2 o 3 compañeros, lo agarren y lo ayuden a correr para que el que viene más despacio corra más rápido. No que los que vienen corriendo tengan que detener y frenarse. Para eso, los jefes de clase ayudaban mucho, porque no solamente le ayudan al docente, sino que el resto de los compañeros los miraban a los jefes de clase y querían ser como ellos. Entonces los incentivaba al estudio, porque veían qué lindo todo lo que nos enseñó mi compañero, no ya el docente. Y el que estaba de jefe de clase tomaba una autonomía en su conocimiento que volaba ese chico también. Entonces, para que los analicemos.